Muchas gracias por acompañarnos aquí en Los Ángeles Press. Soy Guadalupe Lizárraga y el día de hoy tenemos una entrevista especial, una entrevista exclusiva de Nino Coleman Hoyos Henao. Él es víctima de fabricación de culpables, sobreviviente de tortura, y es uno de los casos que han tenido la injerencia de Isabel Miranda de Wallace porque son delitos fabricados de secuestro. Nino, muchísimas gracias por aceptar esta entrevista. Sabemos que es un poco complicado también para ti hacerlo en un teléfono desde prisión. No, muchas gracias a usted, licenciada. Estoy a sus órdenes para lo que guste y mande. Muy bien. Pues quisiéramos, al ser, digamos, tu primera participación en estas audiencias en México, en las redes sociales, quisiéramos tener un poco el contexto desde tu voz. Tu madre, Francia Henao, nos ha ayudado mucho a conocer tu caso, a darle visibilidad, y en estos momentos que hoy cumples 12 años de prisión injusta, ella se encuentra en el Zócalo de la Ciudad de México demandando al presidente de la República tu libertad. Ese es el contexto por parte de ella. ¿Qué puedes decirnos al respecto? Bueno, pues mi contexto es el de un migrante más que llegó a este país a trabajar y a ganarse el pan de cada día con el sudor de su frente, y un buen día de agosto del 2009, a las afueras de una de las empresas a las que le proporcionaba el servicio de soporte técnico en el sistema de cómputo, fui interceptado por dos tipos que simplemente mostraron una placa y me dijeron que estaba detenido. Pues la sorpresa fue enorme porque no me encontraba dedicado a cometer conductas ilícitas, de modo que imagínese qué puede pensar uno. ¿Cuántos años de edad Nunca en mi tenías, vida había Nino? tenido problemas con aproximadamente 34 años, 35 años. Nunca habías Y tenido como nunca problemas había con la tenido autoridad. problemas con la autoridad, ni siquiera en mi país ni en ningún otro país, pues no estaba como predispuesto a ese tipo de cosas, ¿no? ¿Qué me decía el sentido común de acuerdo a la formación, a la educación de mi casa? Pues bueno, hay que colaborar con las autoridades. En ese momento, pues como lo he narrado en otras ocasiones en el expediente, en este caso de este tipo de entrevistas es la primera que doy. He dicho que me subieron al Sur ese blanco, y 2 cuadras más adelante pues empezaron ya las amenazas, ¿no? Ya pasé de ser un supuesto detenido a ser ya un amenazado, ¿no? Amenazas de muerte, que iban a matar a mi mamá, que me iban a matar a mí, que nadie sabía que me tenían. Me imagino que forma parte de un modus operandi, ¿no? El caso es que pues sin tener experiencia en este tipo de cosas, ellos hicieron una parada en el Ángel de la Independencia. Eran aproximadamente las 4 de la tarde. Cuánto lamento no haber tenido presente que en casos como este, pues uno tiene que acudir a las cámaras de seguridad de la ciudad, que vaya que hay bastantes, y seguramente en ese lugar habían muchas. Ellos dicen que me detuvieron a las 6:30, evidentemente para justificar el tiempo en que me estuvieron torturándome. Lamento no haber sabido eso, como lamento no haber tenido presente que afuera en la puerta de la empresa donde me detuvieron había una muy buena cámara que grabó todo seguramente, y se hubiera visto perfectamente que no puse ni la más mínima resistencia, ni un manoteo siquiera. Pero bueno, eso ya pasó. El Bueno, tema es hay un que video donde se te exhibe en las televisoras mexicanas, se te exhibe en la detención. No sé si lo se me exhibe en conozcas. la detención. No, yo no conozco que a mí se me exhiba en la detención, no conozco Así ningún es, lo video. pasó TV Azteca. En la detención a mí. Yo lo único que Sí. sé es que las televisoras han pasado un video del supuesto momento en el que supuestamente secuestraron a esta muchacha, pero que a mí me hayan detenido, no tengo conocimiento de eso. Me gustaría Sí, verlo está circulando. para Muy bien. después comentarlo. El tema es que me detienen y me llevan allá a ese lugar
a la Fiscalía Antisecuestros, y pues bueno, ya en múltiples protocolos de Estambul, porque me han hecho varios, alrededor de 5 o 6 protocolos de Estambul, he narrado eso. En la misma denuncia de la tortura viene narrado todas las cosas que me hicieron. Y de repente, pues, me fui viendo más adentro y más adentro de una pesadilla, ¿no? En su momento pensé que era un malentendido que hice. Bueno, me llevaron ese día después de torturarme, de interrogarme y que me sacaron de esa oficinita donde me tenían golpeando y como no podía sostener mi cabeza, pues me recosté en una banca y siguieron haciéndome preguntas y después me llevaron a la agencia 50. Ya lo he dicho ¿Reconoces otras a tus, veces. Sí, reconociste claro. a tus Sí, torturadores? claro. Víctor Benítez Escamilla y Juan Antonio Calvo Santos. Esos dos son los dos principales y ahí en la oficina habían otros que pues, no sé en qué momento quedaron fuera de la denuncia, pero había otro que estaba presente. No me acuerdo el nombre de él, pero los dos que tengo presentes es el de Víctor Benítez Escamilla y Juan Antonio Calvo Santos. ¿Y Son esa los que están oficinita de en la que ese hablas es la expediente. CIEDO? No, esa oficinita es una oficinita dentro de la Fiscalía Antisecuestros. Uno entra por esa puerta de cristal que muchas veces pasan en la tele y al fondo a la derecha, tal como narré en su momento ante la Comisión de Derechos Humanos, me metieron en una oficinita X cualquiera, en donde me golpearon y me hicieron todo lo que me hicieron, ¿no? Y, y después de ahí, pues, y después del interrogatorio del Ministerio Público, una vez que ya me imagino que es el equivalente a ablandarlo a uno, porque yo, pues, ¿qué iba a confesar yo si yo no sabía de lo que me hablaban? Yo llegó un momento en que le dije a los policías, bueno, si ya les dije la verdad y no me creen, pues díganme qué mentira quieren que les diga. Y en automático dejaron de golpearme. Yo no sé eso qué habrá significado para ellos. Lo cierto es que eso fue lo que sucedió. Ya me incorporaron como se pudo y ya me sacaron y me pusieron en esa banquita, una banca larga donde cabía acostado perfectamente, porque no me podía ni siquiera sentar, tenía que agarrarme la cabeza con las manos. Y ya me hice una serie de preguntas que me imagino que forma parte de la puesta a disposición y ya después me llevaron ante el médico en la agencia 50. Y, y lo importante aquí es que pues yo no sé de dónde se me ocurrió la grandiosa idea de decirle al médico que yo me había golpeado, yo mismo me había golpeado. Yo pensaba que pues la idea era no generar más problema y que si me ponía a decir lo que me habían hecho esos policías, pues eso iba a generar un problema y no sé, se me ocurrió eso, ¿Ya decirle eso al temías por médico. la seguridad de tu madre y la tuya? Sí, ya, claro, o sea, que ya estaba como que la cosa más complicada porque ya estando ante un médico y si que nombrara que, no, señor, esto es un malentendido, pues yo dije, lo menos que quiero es que se compliquen las cosas. Y entonces ya el médico hizo lo que hizo la certificación que hizo y cuando salí cuando me sacaron de ahí, yo me acuerdo que volteé y le dije a Víctor Benítez Escamilla que si se había percatado que no había yo querido complicar más las cosas. Y entonces en palabras antisonantes me dijo que le valía 2 cacahuates y un comino, ¿no? Eso fue lo que en su momento me motivó más como una especie de deseo moral de decir, bueno, ¿cómo es que este tipo que es la policía, que es la autoridad, que yo tengo como imagen de respeto, yo en su momento mismo quise ser autoridad, quise estar en el ejército, quise estar en la policía, y bueno, eso fue otro tema, ¿no? En su momento me dijeron que era muy inteligente y que no podía estar ahí en la institución por eso. Eso sucedió en Colombia. El tema es que cuando verme que un policía me había golpeado y me había amenazado y había amenazado de muerte a mi mamá, terrible, y luego que ese policía me dijera, no, es que me importa un cacahuate, que si hubieras dicho o no lo hubieras dicho, yo dije, ¿cómo? ¿Es verdad lo que me estás diciendo? Entonces, al día siguiente que ya me pude comunicar con mi mamá, fue que ya le dije, ¿sabes qué, madre? Sucedió lo que sucedió, me torturaron, me golpearon, y pues fiel a nuestras costumbres de no permitir violaciones a nuestros derechos humanos, siempre así nos educaron, siempre así nos educó mi mamá, se puso la queja en derechos humanos inmediatamente, al día siguiente de mi detención y de mi tortura. Y ¿Cuánto bueno, tiempo pasaste en pasan prisión preventiva?
Inicialmente pasé un año, porque mi proceso empezó en septiembre 7, más o menos, del 2009 y concluyó el 10 de agosto del 2010. O sea, algo Inicialmente sí. extraordinario para los cánones en México, porque hay Sí, personas en prisión preventiva hasta más de 17 años. El, sí, ¿Tú al pero año ya estabas siendo sentenciado? sí, pero lo más curioso es que ese proceso se alargó porque en su momento, es decir, a los 4 meses que yo vi que ya el asunto no era un malentendido, yo mismo sentí la necesidad de dejar evidencia, de dejar plasmado el hecho de que no estaba de acuerdo con lo que estaba sucediendo en el expediente. Entonces, una serie de procesos de recursos y de figuras que hay en la ley, pues hice que la cosa se alargara. Entre esas cosas me refiero a solicitar, por ejemplo, un desvanecimiento de datos. Después de ese desvanecimiento de datos, solicité un sobreseguimiento y por eso fue que se alargó, pero en estricto sentido el proceso como tal, para que Brenda duró 1 mes y medio, o sea, fue rápido, rápido. Y duró 1 mes y medio porque una de las personas que se llamó a que declarara era del país, o si no el proceso hubiera durado un mes, o sea, en la primera hubiera terminado todo. Siendo que se ordenó la apertura de un proceso ordinario, el asunto fue extra rápido. Después, extraoficialmente, nos llegó la noticia de que necesitaban que todo fuera muy rápido. Las pruebas que usaron en mi contra fueron confeccionadas para que no fueran controversias. Yo no estoy en la cárcel porque sea culpable. Yo estoy en la cárcel por una serie. Entre ellas tenemos la inexistente defensa. Entre ellas. Es una larga lista. Es enunciativo, más no limitativo el asunto. Entonces, si la sentencia se obtuvo o llegó un año después, no fue. Si ella lo hayan querido ellos hubieran querido que en cuestión, en vía sumaria, yo fuera sentenciado para que después ya quede en hombros de uno, como es lo que sucede, ya le ponen en los hombros a uno una sentencia para que se la quite. Y es ahí cuando entra, por ejemplo, el argumento de esta señora Wallace, que dice, si usted, yo recuerdo que ya estaba en la cárcel cuando vi una entrevista que le hicieron a ella, cuando ella a Ana Florence Cassés, y decía, es que yo no creo que 3 jueces se hayan equivocado. Ese es su argumento. Claro que no se equivocan, lo hacen consciente. Entonces Claro. la sentencia llegó un año, no porque ellos ¿Cuál hubieran fue la querido, no, sentencia? 60 años. Como Y después fue revocada esa sentencia, porque como es, por claro, ahora claro. está en prisión preventiva todavía, ¿no? No, yo ya otra vez fui sentenciado. Esa sentencia se revocó en el 2017 porque pues yo me puse a estudiar ya tenía cierta serie de conocimientos, ya conocía el tema de los defensores, ya conocía un poco el sistema mexicano y menos. Decidí que aunque la corriente era el equivalente a un rápido de categoría 5, pues no tenía otra alternativa más que remarle. Y me puse a estudiar hasta que sentí que las condiciones eran más o menos propicias y entonces se interpuso el amparo directo por allá por el 2015. Ese amparo, contrario a la desinformación que abunda en Internet, ese amparo se ganó. En ese amparo peleé cuestiones de fondo, también se pelearon cuestiones de forma. Que trascendían al resultado del fallo. Se peleó que a mí me sentenciaron con pruebas que de entrada no pude controvertir. Entonces, pues imagínense, esas pruebas pasaron como si fuera un gol olímpico, ¿no? Sin encontrar ningún obstáculo en el camino. Entonces, con ese tipo de circunstancias, pues la autoridad dice, pues es que es culpable. Y de ahí se agarra ya la de segunda y sí es culpable. Entonces peleé argumentos de ese estilo, pero sobre todo peleé de que la versión del policía cibernético no pudo ser controvertida. El policía cibernético informó una serie de cosas muy tendenciosas que mi defensa no controvirtió.
Imagínense, en una acusación cibernética, mi defensa en su momento ofreció testimoniales. Para los que escuchen esto, para quienes escuchen esto dirán, pues como que para una cuestión tecnológica se van a ofrecer testimoniales, así como combatir una acusación. El caso es que cuando yo medio abrí los ojos, cuando llegó el informe de Microsoft, yo dije, pero ¿cómo? Entonces, ¿de qué es lo que me están acusando? ¿Cómo me vienen a acusar de que yo creé 2 cuentas de correo si en el expediente y si Microsoft está diciendo esto que está diciendo, ¿no? Es un informe que obra y que está en mi página web, en la página que se hizo para que la información estuviera ahí, no fueran simplemente dichos, sino que hubieran extractos del expediente diferentes a la sentencia. Y entonces cuando Microsoft dijo lo que dijo, yo dije, pero ¿cómo? Entonces me acerqué al secretario de Acuerdos y le pregunté, ¿cómo está la evaluación? Y puso su carota y me dijo, pues, no te puedo informarte de estas cosas, pero mira, no se trata de esto. Y ahí fue cuando yo conocí por primera vez. ¿Todo bien? ¿Me oye? Sí, lo escucho. Aló. Sí, hola Nino, te estamos escuchando. Bueno, ¿en dónde nos quedamos? Porque sí, estás hablando que estuviste, es lo de Microsoft, te da la respuesta y después hablas con una autoridad que te dice sí, algo y ahí es cuando me muestra ese famosísimo informe cibernético de 3 de octubre. Y bueno, yo podrías dije, pues, acercarte más a elevar más el volumen de tu voz. Sí, a ver si ahí me oye mejor. Ahí, perfecto. Ahí fue cuando conocí de qué se trataba mi don. Vi ese famoso informe y aunque lo vi, nunca se me ocurrió, por ejemplo, pedir el original. Decir, bueno, si esto es un documento, pues, y aparte se trata de una cuestión tecnológica, pues tiene que haber información que lo respalde. Nunca se me ocurrió y la defensa, pues tampoco. La defensa debería de haber presentado, un peritaje también técnico, ¿no? O tecnológico, informático. No, yo creo que lo que la defensa debía haber hecho es lo que yo traté de hacer muchas veces después, y es decirle al policía cibernético, bueno, usted está diciendo que obtuvo una dirección IP, ¿no? Y usted lo está plasmando en este documento en papel. Usted dice que hizo una serie de operaciones con unas cuentas de correo, con una cuenta suya, porque él dice haber creado una tercera cuenta, y él desde esa tercera cuenta dice dos correos electrónicos a las supuestas cuentas de correo que se dice los secuestradores le proporcionaron a la familia de la víctima. Entonces, el policía cibernético que en una de las 2 cuentas haga de cuenta que se picó el anzuelo, que alguien picó el anzuelo. Entonces el policía cibernético dice que él utilizó una herramienta tecnológica y esa herramienta le permitió obtener esos resultados. Entonces lo que se debió haber hecho es decirle al policía, a la procuraduría concretamente, bueno, usted está usando una prueba tecnológica, ¿y dónde está su digital? Lo digital. Dice que esa información debe estar disponible para ulterior consulta. Debió haber sucedido, pero como no sucedió, entonces ¿qué pasó? Pues a ellos les salió bien su jugada. Entonces, ese informe cibernético nunca pudo ser cuestionado, pasó limpio. Imagínese usted, limpio. Y entonces, claro, el sistema no sé, y los jueces bien que saben, juegan con la mente de la gente, y entonces si un defensor sin que haya posición de su defendido ofrece una prueba que no es conducente, pues el juez de amparo, pues el juez de proceso ni se va a oponer porque sabe que está dando la apariencia de que está respetando el derecho a ofrecer pruebas. Luego las autoridades dicen, es que tuvo su derecho a ofrecer pruebas. Ah, no, pues que no, así como. Imagínese usted, así como. Entonces, la prueba reina, que es ese informe cibernético, no fue controvertida. Yo cuando me enteré del asunto, el periodo se cerró concretamente el 1 de diciembre y se agotó aproximadamente el 10 de diciembre. A partir de ahí ya... Estás hablando de 2009, del 1 al 10 de diciembre.
Sí, de 2009. A partir de ahí, ya el tema de la sentencia es un asunto y esos procesos simplemente son un engaño porque ya la decisión está tomada. ¿Por qué? Vaya, eso ya no Sí. tengo idea por qué. ¿Recuerdas Forma el parte nombre de lo del que... juez que te sentenció? Sí, por supuesto que lo recuerdo, si hasta lo demandé penalmente y al día de hoy sigo persiguiendo esa demanda. Se llama Carlos Cadena Lozano. Carlos, ¿qué? Perdón, Carlos Jesús Cadena Lozano se llama. Carlos Jesús Cadena Lozano. Él Sí, estaba en el juzgado, en el eh, juzgado 28. en el Y por juzgado alguna, 28 de y la por Ciudad de alguna México, razón, ¿verdad? sí, por alguna razón dejó, no sé, pues no sé por qué, pero dejó de ser juez. Después, quién sabe a dónde se habrá ido. Uh-huh. El caso es que por mi educación, lo único que me faltó fue insultarlo. Pero bien que muchas veces de cómo se atrevía a sujetarme a proceso y cómo se atrevía a afectarme de la manera que me había afectado si no había evidencias. La Y ley las dice que hayan torturas, evidencias. los documentos de tortura, el protocolo, las valoraciones, todo esto no fue tomado para nada en cuenta en tu proceso. No fue tomado porque esos procesos son muy largos y para esos entonces todavía estábamos lejos de que hubiera el primer pronunciamiento al respecto en el sentido de que no había el ejercicio de la acción penal, porque se anda y entonces ya se imaginará, hay protección a los policías y las estadísticas no mienten, ¿no? ¿Cuántos policías hay sentenciados por tortura, ¿no? Entonces hay una política pública de que esas denuncias no prosperen, como ha sucedido con la denuncia contra el juez Cadena Lozano, como en su momento también en esa misma denuncia denuncié a los magistrados de la 9ª sala que confirmaron la sentencia. Entonces, si yo fuera culpable no estaría haciendo ese tipo de cosas y no hubiera hecho Entonces, muchas otras entonces cosas. tienes demandado o tienes Sí, denunciado penalmente al juez que te sentenció, al a los juez y a los magistrados magistrados, que firmaron el proyecto de sí, sentencia, a y al los Ministerio torturadores, Público, sí, y al a la Ministerio gente del Público que ejercía, Ministerio Público, sí, a al Isabel policía Miranda. cibernético. A Isabel Miranda no, porque en estricto sentido ella contra mí no ha cometido delito, en Uh-huh. estricto sentido, ¿ya? Sí Tu tengo madre nos denunciado decía que la había denunciado por la exhibición mediática, por la injerencia, el daño moral que te estaba ocasionando. sí, exactamente. Ahí ya estamos hablando de la vía civil y en ese momento el juez que conoció de esa denuncia la desechó incorrectamente. Esa denuncia la estudié muy bien, esa denuncia la integré, la armé muy bien y le anexé lo que se le tenía que anexar y el juez salió con que le faltaba cierta información y entonces la desechó de plano. Uh-huh. Pasaron los días y yo no obtenía información de esa denuncia. Entonces solicité a la Defensoría Pública de la Ciudad de México un defensor para que me representara en ese asunto. Y SOR vino como a los 3 días y me pidió una información misma que proporcioné en tiempo y forma. La información consistía en el número del expediente de esa demanda y, y el número en el que había recaído. Esa información se le proporcionó y pues prácticamente no hizo lo que tenía que hacer. ¿Qué hizo con esa información? Él fue y trató de consultar el expediente sin previamente haber regresado conmigo a que yo le firmara una autorización para que él consultara el expediente, que lo nombrara en el expediente. O sea, le hizo al cuento como que me defendía porque faltaba como un mes para que prescribiera la acción. ¿Sí me Uh-huh. explico? La Sí, una acción simulación de acción prescribía. jurídica, sí. Exacto, entonces el tema es que fue y consultó el expediente, entonces yo muy consciente de los tiempos y en tiempo y forma puse una queja ante la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México y le dije, oiga, yo en tiempo y forma y por las vías que la ley marca, solicité una asesoría ante un abogado y sucedió esto, vino, me pidió una información, se la di y ya no supe más, entonces ya la Comisión de Derechos Humanos investigó y me dijo, es que él no está nombrado. Pues no está nombrado porque nunca vino. Es que cómo va a consultar a él si no está nombrado. Pues eso es obvio. El tema es qué ustedes van a hacer. Ustedes tienen que decirle a él, porque aún está, que venga
que tome el nombramiento que necesita, que yo le firme lo que le tenga que firmar para que él pueda consultar el expediente. El propósito era porque yo no había obtenido información de ese expediente civil. Después, pues ni por derechos humanos ni por la Defensoría Pública lo pude obtener, entonces promoví un amparo, y con ese amparo lo que me enteré es que el juez desechado la demanda, que cumplía con lo de la ley. En el escrito de demanda estaba privado de libertad, y que le pedía que tomara en cuenta las particularidades del caso, y por consiguiente, sabiéndome conocedor de que el Código Civil habla de que la primera notificación está por lista, pues que tuviera bien notificarme en el reclusorio para que yo pudiera ejercer mi derecho de defensa. Pues no, a ese juez no le importó esa situación y simplemente notificó por estrados. Entonces pasaron los días y ya se había perdido el tiempo para poder subsanar cualquier deficiencia, pero además ya había precluido la acción, ¿sí? Prescrito de la acción. Entonces puse una queja, hice una ampliación de la queja en derechos humanos y me quejé del trabajo de la simulación jurídica del defensor, pero además me quejé de que el Tribunal Superior de Justicia no tomó en cuenta las partes del caso y no me respetó mi derecho a que yo me pudiera defender. Y entonces esa queja, la Comisión de Derechos Humanos también la concluyó diciendo que no había habido afectación a mis derechos humanos. Imagínese usted que todo había estado bien. Entonces acude uno a la Comisión de Derechos Humanos. Tengo 2 recomendaciones porque se le ha peleado a la Comisión de Derechos Humanos, pero no es un derechos humanos haya sido muy diligente con mis humanos, que quede claro también eso. Sí, vayamos, Nino, al tema de la víctima o de la supuesta víctima, porque hoy comentó también tu madre en la entrevista anterior que al parecer la víctima ya había desaparecido 2 años antes, y cuando te relacionan a ti con ella, ¿tú ya llevabas 2 años en prisión o tú tenías 2 años en prisión cuando ella desaparece? ¿Cómo es esta situación? No. Cuando a mí me detienen, se supone, yo tengo mis dudas de todas esas cosas. Se supone que ella secuestrada. A mí me detienen, a mí me detuvieron, imagínense, el 11 del 2009. Se supone que el secuestro ese fue en diciembre del 2007. Entonces, ella ya tenía cuentas, 2 años secuestrada y a ti te tienen hasta 2009. Eso es. Según la versión de las autoridades y del denunciante. Sí. Según esa versión. Lo que mi mamá se refiere es que dicen que apareció muerta esta persona, y que evidentemente al estar yo no tendría por tocado en ese asunto, ¿no? A eso es a lo que se refiere ella, al estar yo en ese momento privado de la libertad. La autoridad hasta ahorita no se ha atrevido, evidentemente, a hacer de eso, de esa índole, ¿no? Porque pues, yo estaba privado de la libertad cuando se supone que la encontraron a la persona muerta. Entonces, aquí estamos hablando de cómo fue que te detectaron a ti, que decidieron que tú fueses el pagador de... Para empezar, ¿sí hubo secuestro? ¿Priscila sí fue secuestrada? Bueno, hay 2 preguntas. Me parece que la primera es la pregunta del millón, como dicen. Esa es la buena pregunta. Esa es la pregunta que he esperado que me hagan en muchas ocasiones, porque ya en otras ocasiones he sido entrevistado aquí en el reclusorio, y no, la verdad es que preguntan cada cosa que ni pa' qué. ¿Por qué termino yo involucrado en este asunto? Pues bueno, yo trabajaba, es conocido, es de dominio público, que yo trabajaba para el denunciante en el área de soporte. Estamos hablando de que llevaba varios años trabajando en la empresa. Estamos hablando de que en la primera audiencia que hubo en el proceso, yo le pregunté a Blanca, la hija del denunciante, si se me había pagado hasta el último de los honorarios, y dijo que sí. A mí me parece que ser un indicio de la calidad de mi trabajo. En realidad yo nunca tuve problemas por la calidad de mi trabajo. En mayo del 2007, yo cumplo años en mayo,
tenía un viajecito de cumpleaños, entonces proyectaba ausentarme de la empresa del denunciante aproximadamente un mes. Para esto, yo trabajaba solo en la empresa del denunciante, pero meses antes entró en escena un personaje que se llama Jaime García Montealegre. Ese personaje es un paisano colombiano que no era amigo mío, pero que otros amigos colombianos me presentaron que porque estaba sin trabajo. Entonces yo le di trabajo para que me ayudara con ciertas tareas en la empresa del denunciante. Ujú. Cuando llega la fecha del cumpleaños, yo dije, bueno, me parece que puedo dejar encargado a esta persona del cómputo de la empresa, en lo que yo me ausenté. Me ausenté un mes, no hubo ninguna incidencia. Sin embargo, Blanca me pidió el puesto. Gracias a Dios, en ese momento, pues una empresa más, una empresa menos, no incidía mucho y yo no tuve ninguna objeción, no hay nada que evidencie que hubo algún problema en la entrega del puesto. Esa entrega es a Jaime. Este personaje es muy importante porque cuando yo salí de la empresa aproximadamente en octubre del 2007, pues Jaime quedó encargado de la empresa. Jaime y yo, tal como obra en el expediente, seguimos teniendo contacto. Me refiero al expediente porque Jaime vino a declarar en la primera audiencia. Y yo, sabiéndome inocente, le hice una serie de preguntas claves que cuando un juez no quiere entender, pues no va a entender, aunque ahí tenga en sus ojotes la verdad. Se quedó en la empresa y la empresa teniendo contacto con él porque yo en ninguna manera me sentía agraviado por la situación que había sucedido. Y él me indica en su declaración que seguimos teniendo contacto, porque él me preguntaba una serie de cosas, de cómo se hacían una serie de cosas, y como yo nunca fui educado en el egoísmo, yo nunca le doy problema, díganme tonto tal vez, díganme falta de desconfianza, no me importa la verdad. El tema es que yo le estuve ayudando a Jaime haciendo una serie de tareas de la empresa. Yo no tengo conocimiento de que él hubiera sido una persona irrespetuosa. En la empresa nunca hubo queja de que yo fuera una persona irrespetuosa o que tratara de acceder a áreas donde no tenía autorizado acceder. Pues, la señora Consuelo quiso hacerlo ver como que yo me metía al programa financiero, mismo que tenía contratado en otra persona y yo no tenía ni siquiera acceso a esas cosas. Y no era parte de mis funciones, además. Entonces Jaime se quedó ahí y como en noviembre del 2007 me dice, oye, es que se metieron a la empresa y se robaron unas computadoras. Pues, ¿qué quieres que haga yo? Pues véndeselas. Pero es que, ¿cómo las vendo? Pues date de alta en Hacienda y yo te digo cuáles son los proveedores y entonces ya haces tus facturas y todo como debe ser. Así pasó. Y después, como al mes, a los 20 días, oye, que otra vez se metieron a la empresa. Bueno, pues, ¿qué te digo? Y servidor, te digo, pues, véndeselos. ¿Qué hago? O sea, bien, así pasó, ya no supe si se los vendió. Es que más o menos el 2008 es cuando él me habla. Oye, secuestraron a Priscila. ¿Cómo así? No, entonces, pues, Priscila tenía una relación en la empresa. ¿Es la hija de los dueños? Priscila es la hija de los dueños y no sé si tenía una relación porque ella realmente, yo si la vi un par de veces es mucho en todo el tiempo que yo sé. Que si iba, no la veía o no, pero es un hecho que en todo el tiempo no tenía, que entonces, que de tu conocimiento es que no tenía nada que ver dentro de la empresa, no tenía un cargo, no hacía trabajo. Yo diría que no. Yo diría que no, porque realmente a mí lo que me interesaba era cumplir como mi función y ya. Eso es lo que a mí me interesa. Cuando Jaime me cuenta esta situación, yo digo, pues, ¿qué? Así se quedó. Seguimos teniendo contacto, y el contacto en ir a reunirnos en su apartamento en la colonia Narvarte, a algún partido de fútbol de la selección colombiana, a tomarnos una cerveza, a hacer alguna comida, cosas así. Y seguíamos teniendo contacto. El caso es que se dio la necesidad de que él era a la empresa en donde armaron todo este chisme, que es una empresa que está en Reforma, en esquina con Rubén Darío, otra de las empresas a las que yo le daba servicio. Imagínese que el público se imagine, si yo hubiera estado molesto con Jaime,
siendo que podría decirse que él me quitó ese puesto, ese trabajo o ese cliente, lo hubiera mandado a otra de las empresas a riesgo de correr destino, pues claro que no. Lo mandé a esa empresa a que llevara una factura y que era un cheque. De esa manera es como él conoce Ascent Partners, que es como se llama la empresa. Y entonces, esto fue aproximadamente en marzo del 2008. Es muy bueno hacer una línea del tiempo. Hacía, póngale usted un mes y medio que él me había contado lo del supuesto secuestro. Y me llegaba a contar que no avanzaba, y me llegaba a contar que los traían para un lado y para el otro, pero ¿qué más podría hacer yo? ¿Qué podía hacer? Un día, tal como consta en el expediente, se me ocurrió la idea de decirle, oye Jaime, ¿por qué no les pones una a los secuestradores por internet? Ven, te enseño cómo se rastrea un correo. Y le enseñé cómo se rastrea un correo. Y así quedó. Ya él conocía a Ascent Partners. Ya él tenía este tema de mi sugerencia tonta. Dice la Biblia que tus palabras te condenen, no te justifiquen. Ese fue un grave. Ahorita se verá. Ya perdimos el contacto y de repente el 3 de octubre del 2008. Tengo clara la fecha porque después yo recordé que él me había llamado a preguntarme la información de Ascent Partners. Entonces yo, dentro del proceso, en tiempo y forma, solicité la sábana de llamadas de mi número telefónico para recordar cuándo es que él me había llamado, y resulta que me llamó el 3 de octubre. Entonces él me llama el 3 de octubre y me dice, ¿todavía trabajas en Ascent Partners? Y le dije, sí, claro que sí, todavía trabajo ahí. Y me dice, es que, ¿qué crees? De ahí salieron unos correos. Escuchen la palabra y escuchen los verbos. Salieron. De ahí salieron unos correos para el secuestro de Priscila. Y yo dije, no, pues ¿cómo así? Eso está muy raro. Es una empresa internacional, es gente pues de alto nivel, pues como que no me imagino algo así. Y me dice, esto consta en el expediente. Y me dice, es que, ¿sabes qué? Necesito que le pongas un software espía a las máquinas, necesito que me digas los nombres de los empleados, necesito que me digas los horarios. Entonces yo dije, espérate, como que a mí no me corresponde eso. En todo caso, tendrías que ir con la policía y que a través de los medios legales se consiga información. Pues el hombre se molestó y me dijo, pues piénsalo. Y yo, pues no tengo nada que pensar, porque así a simple vista brota de que eso estaría incorrecto. Yo le debo lealtad a la empresa y no podría hacer eso, aparte va contra mis principios. En la misma sábana de llamadas que menciono de mi número telefónico se aprecia como el 6 de octubre, o sea, 3 días después me vuelve y me llama. Ahí no se ve lo que hablamos, ¿no? Pero se trató de eso, de que no le iba a dar la información. Entonces el hombre se enojó muchísimo se enojó. Así se quedó. Perdimos contacto hasta que el 11 de agosto del 2010 me detienen. Me dicen, estás detenido porque tú creas unas cuentas de correo electrónico para el secuestro de Priscila. ¿La detención fue el 11 de agosto de 2010 o 9? 9, ¿verdad? 9. Sí. Pero lo importante es lo que me dijeron cuando me detuvieron. Estás detenido porque tú creaste unas cuentas de correo electrónico para el secuestro de Priscila. Imaginen en quién pensé, en automático. En Jaime García Montealegre. No había forma de que no fuera automático el asunto. Qué casualidad que me estuvieran acusando de un asunto como tan especial, tan singular. O sea, yo no había cometido ninguna falta, ni por acción ni por omisión. Pues yo seguí el camino que me indicaron los policías, que era el de abordar ese auto particular sin balizar, sin saber que, bueno, esto se iba a convertir en toda una travesía. Así es como miren el asunto. Sí. Porque resulta que en el expediente aparece, si recordamos, más o menos en marzo fue cuando yo le hice esa grandiosa y tonta, por no decir otras cosas, de esa sugerencia a Jaime. Y más o menos a finales de marzo, comienzos de abril, es cuando Jaime conoce a Anders. Y qué casualidad, el primer informe que prepara el camino para mi acusación es del 11 de abril del 2008. En ese informe
que es rendido por los policías, vaya que les cuesta trabajo hacer ese tipo de cosas, es sarcasmo por si no se detecta. Dicen los policías que le hicieron una llamada al denunciante y que el denunciante les informó que el día anterior, es decir, el 10 de abril del 2008, había recibido una llamada de parte de los secuestradores en la que le habían proporcionado 2 cuentas de correo, mami por favor y papi por favor @hotmail.com. Hay que tener presente que antes de ese día el denunciante tenía un registro pero meticuloso de las llamadas y le hacía del conocimiento al Ministerio Público todo. Y entonces ese día solamente le hizo del conocimiento a los policías esta información, suponiendo sin conceder que es cierto, no lo es. Después de ese informe de 11 de abril del 2008 de los policías, que ellos se lo rinden al Ministerio Público Juan José Esparza Zamarripa, pues este señor, el 16 de mayo del 2008, sí, cinco días después, continúa o da el segundo paso para empezar a fabricar mi acusación y entonces le ordena a la policía que investiguen las cuentas de correo. Él le pide a los policías que investigue, pues todo lo que se podría investigar de una cuenta de correo, cuándo fue creada, dónde se utilizó, quién la utilizó, ¿no? Sí. Todo ese tipo de cosas. Y entonces, 2 días después, el policía Gabriel Cruz rinde un primer informe y dice, ay, estoy exhausto porque ya agoté a todos los medios y no tuve ningún resultado en lo que usted me pidió. Ok, así se quedó. El 3 de octubre del 2008 rinde un segundo informe, que más bien es ampliación del primero y dice, eureka, obtuve resultados positivos. Alguien mordió el anzuelo que les mandé. Entonces, hoy 3 de octubre, yo, Gabriel Cruz, a usted, Juan José Esparza Zamarripa, le sugiero que le solicite a Telmex la información de esta dirección que obtuve con el artificio tecnológico llamado Read Notify. Qué casualidad. El 3 de octubre, el mismo Juan José Esparza Zamarripa el 3 de octubre, ¿me oye? Sí, le estoy escuchando. Al parecer se cortó la llamada, ya no tenemos contacto con él. Bueno, está en prisión, está en la cárcel, en el reclusorio Oriente, y bueno, esta es una de las primeras entrevistas que ha dado Nino para dar a conocer su caso y esta serie de irregularidades que ha vivido, que ha tenido que enfrentar y defenderse él y su madre que han dado esta lucha. Hoy cumple 12 años. ¿Me escucha, Nino? ¿Me oye? Sí, aquí estoy. Estamos aquí todavía. Bueno, le decía, respondiendo a su pregunta de cómo me involucraron en este asunto, que el 3 de octubre el policía Gabriel Cruz, el 3 de octubre del 2008, rindió el informe al Ministerio Público Juan José Esparza Zamarripa. Y ese mismo día, 3 del 2008, José Esparza Zamarripa le solicitó a Telmex el respectivo informe de la dirección IP. Le solicitó a quién estuvo asignada esa dirección IP. Sí, te estamos escuchando. Aquí estoy. Nino, por favor, continuamos. Bueno, el 3 de octubre del 2008, Gabriel Cruz rindió su informe y a Zamarripa le pidió a Telmex todo de la IP. Hay que tener presente, Telmex rindió el informe hasta el 16 de octubre del 2008, o sea, 13 días después. Sin embargo, si regresamos a la llamada, Jaime me llamó el 3 de octubre del 2008 y me preguntó, y recuerden qué me dijo. Jaime, desde el 3 de octubre del 2008 sabía que esa IP había estado aparentemente asignada a Ascend Partners. ¿Por qué Jaime lo sabía si Telmex aún no había rendido el informe? ¿Alguien me puede decir por qué? Es claro,
Resulta que yo me preguntaba, bueno, vamos a suponer que esa IP sí estuvo asignada a Ascend Partners, porque era un servicio de IP dinámica. Vamos a suponer que sí lo estuvo. ¿Cómo pudieron haber obtenido la IP de Ascend Partners? Pues bueno, oh sorpresa, el 19 de octubre del 2008, cuando fue la primera audiencia, el abogado empezó a cuestionar, a interrogar al denunciante. Tal vez pongamos en internet las respuestas del denunciante y se verá que eso es una simulación de interrogatorio. El denunciante terminó de declarar y yo dije, esto no puede seguir así. Yo dije, voy a tomar las riendas de la audiencia y entonces el que siga y todos los que sigan, yo los voy a interrogar. Y entonces cuando llegó el momento de Jaime, es que el día que tú me mandaste a Ascend Partners a llevar la factura y a recoger, ese día de mutuo propio, yo solicité una de presentación. ¿Se acuerdan que les había dicho que cómo era de tonto de haberlo mandado a una segunda empresa a correr el riesgo de que me quitara otra vez también esa empresa? Pues el señorito pidió una presentación. Entonces yo me pregunto, ok, ¿qué datos vienen en una tarjeta de presentación? Pues seguro, correo electrónico. Entonces, a través del correo electrónico que venía en la tarjeta, que él se los proponó a los policías cibernéticos, fue que los cibernéticos mandaron un correo simulado a Ascend Partners y por eso es que tampoco presentaron el original de su información, porque todo fue alterado digitalmente. Y entonces un sábado 4 de octubre de julio del 2008, que es el día en que dicen haber obtenido la dirección IP, día en que yo no asistía al trabajo y quedó aclarado que yo no asistía los sábados al trabajo. Y ese día yo estaba en Michoacán, pero eso ni siquiera lo mencioné porque ella no está obligado a aprobar, pero el que en su negación envuelve una afirmación ya se amola. Entonces yo eso ni lo mencioné porque ya conocía cómo funcionaban más o menos las cosas. Yo no dije, no, yo no fui porque estaba en Michoacán. No me correspondía hacer eso. Me correspondía era defender mi inocencia, probar mi inocencia. Entonces, el policía dice que la IP se obtuvo el 4 de julio, o que lo informó hasta el 3 de octubre del 8. Ok, pidió el informe ese mismo día, pero obtuvo la respuesta el 16 de octubre del 2008. ¿Y cómo es que Jaime ya sabía el resultado? Todo era una simulación. No bueno, sé. Y Jaime no ha tenido... Jaime, ¿me repite los apellidos, por favor? Jaime García Muere. Ajá, Jaime García no ha tenido ningún vínculo a proceso, no ha tenido ninguna denuncia, absolutamente nada. Yo lo tengo denunciado, claro, lo denuncié junto con el juez. Es que en la denuncia del juez, en la denuncia de los magistrados, en la denuncia de IPA, en la denuncia de Gabriel Cruz, denuncia de Gustavo Caballero Torres, está la de Jaime y posteriormente agregué la del denunciante. Okay. Que ahora le voy a dar una exclusiva. Nadie tiene esta información que le voy a dar, ahorita se la voy a dar. Pero continuando con esto, ¿por qué Jaime desde el 3 de octubre sabía que aparentemente esa dirección IP había estado asignada a Ascend Partners si Telmex aún no rendía el informe? ¿Usted me lo podría explicar? ¿Alguien que esté escuchando, que llegue a escuchar esto, podría dar una respuesta a eso? Una respuesta lógica, bueno, él estaba vinculado con alguien de adentro, de la empresa. Estaba bien, pero no alguien de adentro de Ascend Partners. Él con la tarjeta de presentación estaba maquinando con alguien el tema de mi acusación. Entonces, cuando yo solicité mis llamadas y empecé a unir cabos, dije, ¿cómo? Ese fue un alegato, licenciada Guadalupe, doctora Guadalupe, que yo estuve planteando mucho ante las autoridades, ¿no? Diciéndoles, bueno, ¿por qué Jaime lo sabía? Déjeme decir, año en el 2018, cuarta sala, dijo cuarto tribunal, no, es cuarta sala. Cuando la cuarta sala confirmó la segunda sentencia que me volvieron a imponer, reconoció, imagínese usted y que yo aún siga privado de mi libertad, reconoció que Jaime tenía la información desde antes de que Telmex la tuviera, pero dice, si bien es cierto que Jaime tenía esa información, fue para pedirle que instalara un software en las máquinas. O sea, ¿cómo?
¿Qué clase de respuesta es esa de una autoridad? O sea, no estamos hablando ni siquiera de un juez de primera instancia, de unos magistrados que se tienen mayor preparación y mayor conocimiento. ¿Cómo puede ser posible eso? Sí, él tenía la información desde antes, pero fue porque él le pidió un software espía para que se le instalara a las máquinas. Ese no es el punto es por qué la tenías, si te rendía o no rendía el informe. ¿Se entiende eso? ¿Se entiende? Claro que sí. Entonces, yo desde ¿qué será? Cuando el informe de Microsoft llegó el 2 de noviembre del 2009. Pasó un mes y yo veía que no sucedía nada. Yo decía, pero si llegó un informe de Microsoft donde dice que estas cuentas nunca han existido, porque yo sigo privado de mi libertad. Y en vista de que el defensor no había hecho nada, entonces, como al mes, empecé yo a tratar de promover cosas por mi propio derecho, tratando de dejar ahí nada más hay que recordarle a la audiencia que es de lo único que se te acusó, o sea, sobre ese punto sí, nada más. Lo único que se me acusa a mí es la creación de 2 cuentas de correo electrónico, que según la acusación yo se las proporcioné a mis cómplices para que ellos negociaran la acusación. Entonces, cuando llegó el informe de Microsoft, yo dije, bueno, deben haber correos en el expediente. No ha pasado mucho tiempo, como otras personas que llevan 10 años en proceso y bueno, ¿cómo solicitan un informe de alguna autoridad? Ya el tiempo en sí mismo se convierte en un obstáculo. Yo solo llevaba 4 meses privado de mi libertad, estaba en tiempo y forma, conozcan del tema. Entonces, yo dije, tiene que haber correos en el expediente. Microsoft me está diciendo que estas cuentas nunca han existido, algo tengo que hacer. Y entonces empecé a meterme en el expediente y a buscar. Oh, sorpresa, no había ni un solo correo, ni uno solo. Pero para esto, ya habían pasado las de la familia del... ¿Y qué cree que habían dicho? Siendo que eran pero bien meticulosos a la hora de todo lo que tenía que ver con el secuestro de su familiar. Llamadas, horarios de llamadas, telefónicos, o sea, todo. Y entonces cuando yo noté que no había correos y por ejemplo a Blanca, oiga Blanca, y entonces, y ustedes dicen, a ver, ¿ustedes cómo recibieron los correos? Acuérdense que hay un informe de 11 de abril del 2008 donde dice que el denunciante recibió una llamada en su número telefónico. Cuando le pregunto a Blanca, ¿cómo recibieron los correos? Y dice, es que le mandaron un SMS de mi mamá. Ah, ok, al teléfono de su mamá, perfecto. ¿Y ese mensaje se lo proporcionaron a la policía? No. ¿Por qué? Por seguridad. Ok. Bueno, hábleme más del tema de los correos. ¿Cómo los utilizaban? No, pues es que chateábamos vía Messenger. Entonces pensé yo, o sea que ya no son correos que se mandaban, sino que ahora son Messenger, ¿no? Chat de Messenger, el que existía en ese entonces, ¿no? El MSN. Ok. Y de esos correos hay evidencia. ¿Ustedes lo imprimieron? No. ¿Por qué? Por seguridad de mi hermana. No, bueno, es que por más que le quiera ayudar, ¿cómo le creo? Ok, páseme, que pase la señora Consuelo. ¿Ustedes cómo reciben los correos? Pues que me llamaron al número de mi casa. Ya tenemos 3 personas, 3 versiones diferentes. Pero no solamente eso, sino que en ninguna parte del expediente dice, es que aquí obra en un sobre cerrado la contraseña de los correos que los secuestraron a la familia. Yo me pregunto como que un correo electrónico sin contraseña, ¿como para qué sirve? Creo que Nino, para ir concluyendo con la entrevista, tenemos entonces una víctima real sobre un caso montado con culpables fabricados. No sé el tema de la víctima, si existe o no existe. A mí realmente eso, con toda la humildad y respeto del mundo, no me correspondería pronunciarme. Muy bien. Eso responderá en todo caso a las autoridades, a la víctima. Yo, en caso de que eso fuera verdad, yo lamento mucho ese tipo de cosas. No quisiera que eso fuera algo cercano a mí. Debe ser algo muy doloroso, pero a mí no me corresponde esa parte. A mí lo único que me correspondería eso es el tema de defender mi inocencia. Claro que soy una víctima real. Por supuesto. Soy una víctima real de fabricación de culpable. Seguiré hasta donde
mis fuerzas me lo permitan, hasta donde Dios me lo permita, porque me permite todo. Es claro que hay evidencia, no dicho, sino página web. Ahí la gente puede verlo, no solamente escucharlo. En su momento esta señora dijo, es que en su computadora encontraron cuentas de correo electrónico. Pues bueno, yo la invito a la señora a la versión pública de pues, lo que tendría que ser un peritaje a mi laptop, donde se concluya que en mi laptop se encontraron correos electrónicos, ¿no? Ella dice que ella no habla sin evidencia, ¿no? Pues bueno, yo la pongo a que cumpla su palabra y que demuestre que realmente no habla sin evidencia, ¿no? Yo conozco perfectamente los 9 tomos del expediente y no hay ni un solo correo electrónico. El mismo Samarripa, Dios me dio la posibilidad de sentarlo en el banquillo de los acusados. Eso es impensable en México. Y sin embargo, Dios me lo permitió. Y le pregunté, a ver, usted siempre se refirió a mí como un secuestrador que creó 2 cuentas. Bueno, lo invito a que me digan dónde están los correos. No, pues no debe estar en el pliego de consignación. Ah, bueno, se puso de pechito, ¿no? Ok, señor, pues póngale el pliego de consignación a la vista. Se lo puso, luego se formó un zafarrancho en el juzgado porque no estaba solamente yo con el MP y el denunciado. Había más gente de la fiscalía. ¿Por qué? ¿Ya? Y estaban los abogados de esta señora Wallace. Y todo el mundo ya sudando. Entonces el juez permitió que se le pusiera a la vista el pliego de consignación. El señor hizo que miraba. Evidentemente no hay nada y dijo, pues después de tener el pliego de consignación a la vista, no aprecio ningún correo electrónico. O sea, entonces, ¿cómo? ¿Cómo por qué estoy en la cárcel? ¿Y no hubo una sanción para él? ¿No hubo, no se le fincó alguna responsabilidad a Samarripa? Aparte de tu denuncia. No, ninguna. Nada, porque evidentemente lo van a proteger, no lo van a denunciar porque sería como darme la razón. Y entonces complicado que me den todo lo que significa su prestigio, me imagino. Pero estás demostrando en ese momento ante juez la fabricación del delito y aún así se le protege. Claro, por supuesto. ¿Por qué? Pues porque ya saben cómo funcionan las cosas. No pasa nada, diría alguien por ahí. No pasa nada si es un delincuente. Imagínense. ¿Qué no te he preguntado, Nino, sobre tu caso? ¿Con qué quieres concluir esta entrevista? Me hiciste la pregunta del millón. Eso vale la pena todo. No hay nada más que decir. Ahí está la explicación de cómo terminé involucrado en el asunto. Cómo me involucraron ellos. Y cómo tuvieron suerte de que no pude cuestionar en su momento el informe cibernético. Y entonces a partir de ahí dicen, es que ya tienes una sentencia. Pero además de todo, una sentencia confirmada en segunda instancia. El juez y en segunda instancia dicen, es que sí hubieron correos, pero lo que sucedió es que se borraron. Hágame usted el favor. ¿Cómo uno puede tumbar una sentencia así con un argumento tan raquítico como ese? Que alguien me explique. No hay nada que hacer realmente un argumento de eso. ¿Qué sigue? ¿Esperar nada más la decisión del presidente de gobernación, la liberación de presos en septiembre? ¿Qué sigue? Sigue esperar la voluntad de Dios, porque yo voy a meter cualquier cantidad de recursos que todavía tengo a mi que indudablemente lo haré, nacional o internacional. ¿Qué más hago? No voy a quedarme de brazos cruzados, eso es un hecho. ¿Qué sigue? Bueno, usar los recursos nacionales e internacionales que están al alcance. Me gustaría ver qué dice el sistema interamericano cuando se le plantee algo, ¿no? de esos argumentos que han usado en mi contra, ¿no? De lo que he logrado, de lo que Dios me ha permitido lograr. Eso sigue, ¿no? Pero lo principal de todo es seguir teniendo fe en Dios y acrecentándola. Eso es lo que sigue. Pues muchísimas gracias, Nino. También agradecemos a usted todos sus comentarios. Gracias por seguirnos y por darle ese apoyo, esa solidaridad, estos mensajes de bendiciones, porque lo han hecho con la madre de Nino Coleman, con Francia Henao, y ahora pues se los agradecemos con Nino. Nino, nos despedimos. Muchas gracias, doctora. Muchísimas gracias y
Gracias, estamos en la próxima. Sí, hasta luego. Chao. Hasta luego. Los Ángeles Press, las noticias que no se escuchan en tu país.